Bienvenidos. Curso laico de entrenamiento para médicos misioneros PEM. Autorizamos e incentivamos que copie este programa y lo comparta con otros. Bienvenidos al curso de entrenamiento laico para médicos misioneros. Estamos trabajando para que nuestra hermandad, a nivel de todo el mundo, en forma sencilla, práctica, pueda tener una capacitación, herramientas en cómo dar tratamientos naturales. Y lo que estamos haciendo es juntando las distintas áreas de tratamientos naturales, como ser la hidroterapia, la helioterapia, la barroterapia o geoterapia, la terapia de la nutrición, todo para que ustedes, los laicos, puedan capacitarse y puedan compartir este muy importante método, el método natural de Dios, a donde ustedes lleguen, que puedan realmente ser médicos misioneros, que podamos ser médicos misioneros entrenados en un área que es tan importante como lo es la salud para las personas, salud física, salud mental y salud espiritual. Por lo tanto, te invitamos, hermano querido o hermana, que nos estás viendo a través de este medio, a que tú puedas aprovechar, que estudies, que analices, que repases, que vuelvas a ver las distintas modalidades que se están preparando y presentando para que tú puedas aplicarlas en forma simple. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro deseo. Que el Señor te bendiga al iniciar este curso en tu hogar o en tu iglesia. Hasta muy pronto y bendiciones. Muy bienvenidos, hermanos y amigos, al curso laico de entrenamiento para médicos misioneros. Quisiéramos iniciar esta sección con la palabra de Dios. Invito a cada uno de mis hermanos para que busque en el libro de Proverbios, capítulo 23, vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Nos dice el Señor: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que te estuviere delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Con este pensamiento quiero invitarlos para que doblemos nuestras rodillas y nos dirijamos al trono de la gracia. Querido y buen Dios, tus hijos invocamos tu nombre, nos dirigimos ante tu altar para clamar, oh Padre eterno, tú seas con cada uno de nosotros. Nos des entendimiento, sabiduría que solo venga de ti. Nos des la capacidad para entender y asimilar tu palabra, para que en nuestra vida sea una realidad. Pedimos que este seminario tú lo bendigas, que seas tú quien nos eduques, que seas tú nuestro maestro. Úsanos como tú, Señor, deseas, para que tu obra sea predicada a todo el mundo. Queremos pedir tu bendición, tu protección, no en nuestros méritos, mas sí en los méritos santos y puros de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, repitiendo y recordando este texto, porque es pan engañoso. El Señor nos invita para que nosotros pensemos, razonemos todo lo que ponemos en nuestra boca. Nos dice que coloquemos una daga cuando nos sentemos frente a un apetitoso alimento. Debemos no simplemente pensar que nos gusta, tenemos que analizar cada una de estas partes. Y en esta sección vamos a estudiar lo que tiene que ver los alimentos frente a la salud. O también podríamos decirlo, que es lo que tiene que ver los alimentos con la enfermedad. Pero antes de iniciar, quisiera que nosotros dejáramos claro un pensamiento, y este pensamiento es referente a la inteligencia innata. ¿Qué es la inteligencia innata? O también, ¿cómo se le podría llamar? ¿Qué es la inteligencia natural? Para esto quisiera ilustrarlo trayendo a nuestra mente el fenómeno o el milagro maravilloso que sucede cuando dos personas se unen, cuando un óvulo es fecundado por el espermato, y allí comienza este fenómeno maravilloso. Esta célula se subdivide. En menos de 8 horas,
ella comienza su proceso de separación o de división, o también muchas veces se conoce como multiplicación. Este proceso va avanzando y en días nomás ya estas células son miles, cientos, hasta que en meses se transforma en millones. Cada una de estas células toma su curso formando cada uno de nuestros órganos, el sistema óseo, el cerebro, el corazón, cada una de estas partes, hasta que llegamos a tener un cuerpo totalmente equilibrado. Estas células le damos el nombre de células inteligentes. Obviamente, ellas forman tejidos inteligentes, órganos inteligentes, hasta que forma un cuerpo, y es por eso que nosotros reconocemos como seres inteligentes. Pero como seres inteligentes, nosotros tenemos que razonar, pensar lo que comemos, ya que hoy en día nosotros tenemos serias estadísticas de cómo las personas mueren por consecuencia de los alimentos. Veamos lo que nos dice esta lámina. Dice que la dieta y la falta de ejercicio, si ustedes se dan cuenta, es el párrafo más grande que tenemos aquí. El segundo sería el tabaco, el tercero sería el alcohol, el cuarto sería las enfermedades. Vamos a ver aquí otros agentes. También vemos cada uno por arma de fuego y vemos que el más grande y el objetivo principal de esta lámina es que nosotros vemos que la dieta es uno de los principales causas de las enfermedades de hoy en día. Por eso nosotros tenemos que meditar referente a lo que comemos o lo que no comemos. Haciendo un bosquejo, haciendo un cálculo ahora, yo pensaba, ¿cuánta cantidad nosotros comemos? Y me puse a hacer un cálculo de una persona que come 3 alimentos por día. Digamos que come moderadamente y en cada uno de ellos colocaría una libra de alimento. En el día, digamos, serían 3 libras. Si esto lo multiplicamos por los 7 días de la semana, nos daría 21 libras. Si estas semanas la multiplicamos, este 21 lo multiplicamos por los 4 semanas del mes, tendríamos 84 libras. Y si estas 84 libras la multiplicamos por los 12 meses del año, nosotros nos darían 108 libras. Si estas son 108 libras la multiplicamos por 25, nos daría aproximadamente 25.200 libras de alimento que nosotros consumiríamos en un breve tiempo. También nosotros tomamos una gran cantidad de líquidos. Los líquidos que nosotros consumimos, aproximadamente si tomáramos 1 litro como mínimo por día, que sería la parte más básica, en una semana estaríamos tomando unos 7 litros, que obviamente es lo mínimo que una persona debería tomar. No estoy diciendo que estoy hablando de las cantidades más bajas que pueden llegar a existir. Si estas 7 lo multiplicamos por 4, nos daría 28. Y así multiplicando uno por uno, como hicimos en el otro procedimiento, tendríamos que una persona tomaría más de 8.400 litros en un tiempo muy corto. ¿Es algo preocupante? ¿O es algo que realmente nosotros tenemos que poner atención? La comida, hoy en día, como la vemos, es importante que nosotros razonemos que ella tiene que cumplir una función y este alimento tiene que formar parte de nuestro cuerpo y tiene que servirnos. Por eso es importante que nosotros hagamos la distinción entre comida para salud o comida para enfermarnos. Es importante que nosotros analicemos cómo hay personas que no nos damos cuenta del don que ha puesto Dios en cada uno de nosotros. Anteriormente dábamos el ejemplo de un bebé, de un niño cuando es formado, pero continuando referente a la inteligencia innata, analicemos cuando un niño nace. El niño nace y una vez nace el cuerpo también expele la placenta. ¿Quién enseñó a este cuerpo a elaborar esto? ¿Quién le formó? No es únicamente Dios el que da este conocimiento, el que tiene este control, pero muchas veces los hombres queremos poner la mano allí. Por eso quiero traer a colación una experiencia que sucedió en Inglaterra por los años 60. En esta entonces las mujeres cuando estaban embarazadas le daban náuseas. Cuando ellas tenían náuseas fueron a los médicos y los médicos le dijeron a ellos
Bueno, vamos a solucionar este problema. Y así crearon un medicamento llamado talimamida, y este medicamento ellas los tomaron tranquilamente, la enfermedad se fue aparentemente, pero después, cuando los bebés nacieron, muchos de ellos venían defectuosos, con deformidades, y por qué no decirlo, muchos de ellos eran pequeños monstruos. Esto es lo que sucede cuando el hombre interfiere en esta inteligencia innata. Me acuerdo de una experiencia que tuve con un amigo que me llamó un domingo y me dijo: disculpe que lo llame a estas horas tan temprano de la mañana, sé que este día es un día libre, mas sin embargo tengo un problema. Justamente como es un día libre no encuentro al veterinario y tengo mi perro enfermo. Y le dije yo: ¿qué es lo que le pasa? Y me dijo él: es que mi perro está echado, le he puesto comida y no quiere comer. Y le dije: bueno, y algo más. Dijo: no, yo también he notado que el perro tiene fiebre. Y le dije: bueno, yo no soy un veterinario, pero si ese perro fuera mío, lo que yo procedería es que lo dejaría a él descansar, que ayunara lo que él quisiera y simplemente le dejaría agua. Y yo estoy seguro que en pocos días este animal se va a parar. Hagamos una cosa, le dije: después de 4 días, si el perro sigue enfermo, llámeme. Pero si no, también llámeme a ver qué pasó con el perro. Al 5.º día me llamó y me dijo: ¿cómo usted sabía que el perro se iba a levantar y me iba a pedir de comida? Y yo le dije: es muy lógico, yo no conozco ningún perro que vaya al médico cuando se siente enfermo. Si esto fuera así, sería interesante, pero los perros, tienen su propio sistema de defensa, su cuerpo está preparado para defenderse, y esta inteligencia innata les enseña a los animales qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Veamos un poco lo que es la comida real junto a la comida chatarra. Pero antes de iniciar, yo quisiera que nosotros entendiéramos qué es lo que es real. Real es algo genuino, algo original. Y aquí nosotros hacemos hincapié a la alimentación que el Señor nos dio en el capítulo 1 de Génesis 1:29. Allí nosotros encontramos esta alimentación real. ¿Pero qué es comida chatarra? Comida chatarra, bueno, vamos a analizar quizás la palabra. Chatarra es aquello que nosotros usamos por un tiempo, principalmente se utiliza en los vehículos, en las bicicletas. Tomemos por ejemplo un carro, después de usarlo mucho tiempo, ya él se va deteriorando y nosotros lo arrumamos en un rincón y este carro se convierte en una chatarra. Un tiempo fue bueno, pero ahora ya no sirve. Así también sucede también con los automóviles que los chocan y los quedan semidestruidos y entonces pasan a ser chatarra porque ya no están completos, no son íntegros. Ese es el concepto que nosotros debemos tener claramente de lo que es chatarra. Algo que en un tiempo sirvió, pero que por el maltrato o como ha sido tratado, ahora pasa a ser chatarra. Veamos la alimentación y la salud. También la alimentación y la enfermedad. Vamos a ver lo que es la alimentación real junto a lo que es la alimentación chatarra. Ya analizamos lo que es la alimentación chatarra, ya analizamos lo que es la alimentación real, pero veamos 6 propósitos por los cuales nosotros nos alimentamos. Vamos a tomar como ejemplo a la zanahoria y también vamos a tomar como ejemplo al buñuelo o a la dona, como nosotros le decimos. Creo que todos conocemos las zanahorias y creo que todos conocemos las donas o los buñuelos. Muy ricos alimentos para algunas personas, muchos de nosotros nos deleitamos consumiendo estos alimentos. Pero no es simplemente la diferencia que hay entre una dona y una zanahoria, es algo mucho más profundo. Por eso vamos a analizar el propósito por el cual nosotros comemos. El primer propósito sería porque nuestro cuerpo necesita glucosa. Recordemos que la glucosa es el combustible de nuestro cuerpo. La razón por la que nosotros comemos principalmente es para proveerle al cuerpo glucosa. El segundo sería la proteína. La proteína es un agente constructor, ayuda a reparar las células, no a formar, porque se supone que nosotros ya estamos formados. Solamente cuando se consume proteína, o las mujeres consumen proteína cuando están en gestación, ahí sí la proteína pasaría como ente constructor, pero también es constructor y reparador. El siguiente serían los ácidos grasos
o también como nosotros le llamamos aceites, o también como se conoce con otros términos como lípidos. El siguiente sería los minerales junto con las vitaminas. Recordemos que los minerales junto con las vitaminas son elementos que nosotros los llamamos alimentos que ayudan para que todo funcione mejor. Estos alimentos también nosotros le ponemos llamar el nombre como catalizadores. Los catalizadores son los que facilitan la función de los órganos. Y la última parte sería por el consumo de agua. El agua es uno de los elementos que sin el agua ninguna forma se podría asimilar. O sea, digamos en otras palabras, el agua es el que ayuda a la metabolización. Nuestro cuerpo, cuando somos jóvenes, cuando somos niños, tenemos un 70% de agua. A medida que nuestros años se van incrementando, se calcula que nosotros tenemos de un 60 a un 65% de agua. Pero veamos ahora algo muy interesante. Lo que los alimentos tienen que cumplir con otras funciones. Son 3 elementos que nosotros debemos tener en cuenta para clasificar estos nutrientes. Veámoslos acá. La primera condición que estos nutrientes tienen que cumplir es haber crecido en la naturaleza. Esto lo apoyamos o lo respaldamos, llamémoslo así, con el Salmos 104, 114. La palabra de Dios nos dice que el hombre sacará el pan de la tierra, es de donde deben venir los alimentos. El segundo debe ser para nutrirnos, porque hay muchos elementos naturales, muchas plantas y muchas frutas que son venenosas. Entonces debe servir para nutrirnos y no para destruir nuestro cuerpo. Uno de esos ejemplos, nosotros tenemos, por ejemplo, el tabaco. El tabaco es un vegetal, pero si lo utilizamos erróneamente no sirve para nutrirnos, sino más bien para matarnos. Y el tercero, es importante que sea para el gusto, agradable al gusto, ¿cierto? Y cuando hablamos de que agrade al gusto, queremos hacer un énfasis y es de un gusto no pervertido. Ya que esto lo basamos en los alimentos que el Señor nos da, según Génesis 1:29, donde dan los frutas, los cereales y las oleaginosas. Después de que el hombre pecó, ya se le incluye en Génesis 3:18, ahora comerás hierba del campo. Y este es el segundo alimento que nosotros tomamos. Entonces, cada uno de ellos, como se dan cuenta los hermanos y amigos, tenemos que analizar. Pero una parte interesante que yo quisiera que comprendiéramos es que el gusto es la primera alarma que se encuentra en nuestro metabolismo. Cuando nosotros comemos, el gusto es lo primero que nos dice si es bueno, si es malo, si nos afecta o si no nos afecta, ya que el gusto filtra lo que nosotros podemos aceptar. Casi todo lo que son vitaminas, minerales, vienen en las frutas. Nosotros comemos frutas y al comer fruta estamos ingiriendo vitaminas, minerales, aminoácidos y nosotros nos deleitamos en ese sabor. Inclusive hay toxinas dentro de los alimentos, los cuales vienen cubiertos en la bondad del Señor, vienen allí cubiertos. Nosotros encontramos, por ejemplo, la lechuga tiene muchos ácidos, inclusive tiene un ácido pignótico. La manzana contiene un ácido llamado ácido málico, ¿cierto? Pero ese ácido dentro del cuerpo funciona perfectamente equilibrado por el Señor, ya que este es el alimento que el cielo nos proveyó a cada uno de nosotros. Veamos una lámina referente a la dona. Vamos a cambiar la lámina, vamos a ver la siguiente. Ok, aquí lo que queremos resaltar es la zanahoria y el buñuelo. O sea, alimento real, alimento chatarra. Veamos, por ejemplo, la glucosa. ¿La zanahoria tiene glucosa? Claro que tiene glucosa, ¿cierto? Tiene una buena cantidad de glucosa. El buñuelo o la dona, ¿tienen?
es un poco dudable, mas sin embargo vamos a darle la mitad. Recordemos que el único medio por el cual nosotros consumimos glucosa es para proveer energía al cuerpo. Ahora veamos un poco lo que es la proteína. Entonces la proteína, lo analicemos, ¿la zanahoria tiene proteína? Claro que tiene proteína. ¿El buñuelo tendrá proteína? No. Muchos preguntarán, ¿cómo que no tiene proteína? Vamos a apagarlo y vamos a analizar un poco por qué decimos que la dona o el buñuelo no tiene proteína. Analicemos un poco lo que es la proteína. ¿Alguno de ustedes ha comprendido o entendido cada uno de lo que es la proteína? Yo quisiera que nosotros ilustráramos un poco, disculpe que ahora la proteína está formada, vamos a hacer como si esto fuese un tren. Estos son vagones, los cuales están unidos. Podemos hacer una cadena larguísima de proteínas. Cada una de ellos, de estos, nosotros lo llamamos aminoácidos. Los aminoácidos son los que forman la proteína. Ellos están enlazados, cada uno de ellos. Los aminoácidos, uno tras otro. Nosotros tenemos ahora, vamos a ver esta lámina. Vamos a ver la lámina donde vamos a ver los 8 tipos de aminoácidos. Cada uno de los aminoácidos allí están representados. Veamos, por ejemplo, la papa dulce, la cantidad de aminoácidos que tiene, está equilibrado por gramos. La papa que usamos para asada, el arroz integral, tomate, cebadas, las harinas. Cada uno de los colores determina uno de los aminoácidos. Cada color diferencia, pero el objetivo de esta lámina es para que nosotros comprendamos. El cuerpo de nosotros solamente necesita 70 gramos por día de aminoácidos. Y ustedes pueden ver el equilibrio que hay. Fíjense en esta parte, nos dice aquí la cantidad que nosotros requerimos por día. Y mire, en todo lo que los alimentos que nosotros podemos conseguir, una gran cantidad de aminoácidos. Entonces, es importante que nosotros analicemos que el exceso de aminoácidos causa serios problemas. Uno de estos problemas es que el ácido roba el calcio. Vamos a ver una lámina donde nos muestra cómo es que mucha proteína roba calcio al cuerpo. Vemos, entre más nosotros incrementamos la proteína, el calcio va desapareciendo, cada vez es más bajo, más bajo, más bajo, y podemos llegar a destruir totalmente el calcio. Veamos algo también interesante. Vamos a apagar y vamos a analizar un poco también lo que es la proteína. Yo le decía a los hermanos aquí que son aminoácidos, cadenas de aminoácidos, los cuales tienen que entrar en un proceso digestivo. El cuerpo es el que los separa, cada uno de ellos, para nutrirse, para tomarlos y aprovecharse de cada uno de ellos. Pero muchos de nosotros consumimos una gran cantidad de este tipo de proteína o cantidad de aminoácidos. Si ustedes analizan la comida, la mayor cantidad de lo que nosotros ponemos en nuestros platos es aminoácidos o exceso de proteínas. Una de las mayores enfermedades que nosotros encontramos es problemas renales. El problema renal es la insuficiencia renal, como se conoce, cuando los riñones se congestionan con tanta purina, con tanto desecho de la proteína, que comienza a afectarse hasta que la única manera que conocemos hasta el día es la diálisis. Si la diálisis se le puede hacer por un tiempo, la otra opción es hacer un trasplante y la otra opción realmente es la muerte. Parece simple, por eso el texto del Señor nos dice en la palabra que cuando nosotros nos sentemos a comer, pensemos, ¿qué es lo que nuestro cuerpo necesita? ¿Estamos comiendo para beneficiarnos o estamos comiendo simplemente para matar el hambre? O por qué no decirlo, junto al hambre también nos estamos matando nosotros. También se ha comprobado que el cáncer en un 70 a un 75% tiene la culpa el cáncer del sistema linfático por el exceso consumo de proteína. Bueno, ahora vamos a analizar un poco referente a el colesterol.
En la lámina anterior, ustedes se acuerdan que uno de los objetivos por los cuales nosotros comíamos era para proveer al cuerpo una gran cantidad de ácidos grasos. Esa era la parte que nosotros teníamos que consumir. Pero veamos el tipo de ácidos que nosotros consumimos. Según el libro de Génesis 1:29 nos dice a nosotros el Señor que todo árbol que da semilla os será para comer. De ese árbol es que nosotros debemos sacar la genuina proteína, los genuinos ácidos grasos o lípidos, o también como nosotros le llamamos oleaginosas. El 30% de nuestro cuerpo requiere de estos elementos. Por eso nosotros encontramos una gran cantidad de elementos, tanto como transformación del colesterol. Quiero ser claro, todo lo que son lípidos o ácidos grasos transformados dentro de cualquier ser vivo se convierte en colesterol. Por eso aquí nosotros estamos hablando de colesterol. Los huevos, la yema del huevo, la cantidad de colesterol que contiene. Ustedes pueden darse cuenta que dentro de las escalas es la que mayormente hacemos. Muchos de nosotros optamos un régimen ovo-lacto-vegetariano, pero si ustedes se dan cuenta que lo que más colesterol contiene es el huevo y la leche aún descremada. Y estamos hablando de leche descremada, imagínense si no fuera descremada, quizás pasaría el colesterol del mismo huevo. Entonces, dentro de estas grasas, no solamente estas grasas son colesterol, sino muchas de ellas son sustancias totalmente saturadas o polisaturadas. Vamos a analizar un poquito eso también. Dentro de las grasas polisaturadas o saturadas, nosotros aquí vemos las carnes, como el pescado, el pollo, y noten ustedes el porcentaje que tiene, tenemos un 35%, pero noten que si nosotros somos ovo-lacto-vegetarianos, nosotros estamos consumiendo un 35%, y si le sumamos las proteínas, nosotros estamos consumiendo mucho más colesterol que cualquier otra persona. Es importante que nosotros analicemos la alimentación que debemos tomar. Vamos a apagar un momento y vamos a analizar cómo es que nosotros podemos consumir correctos alimentos. Habíamos dicho que Génesis 1:29 nos dan todas las semillas de árboles, entonces todas las que son nueces o oleaginosas son dadas para nuestro cuerpo. Debemos comerla correctamente, pero de una forma ordenada. Dentro de los aceites, el mejor aceite que nosotros hoy en día conocemos en la naturaleza es el aceite de oliva. Los olivos son tomados, majados, y la primera majada de aceite nosotros lo conocemos como aceite extra virgen. Este mismo rupio que sobra, vuelven y lo majan, lo someten a un poquito de temperatura y ya sacan un aceite que se llama aceite virgen. Este otro ya residuo lo someten a mayor temperatura y sacan de ahí el que nosotros conocemos como aceite de oliva. ¿Cómo el aceite se va deteriorando? El aceite tiene que cumplir algunas funciones, tiene que contener, no ser sujeto a temperaturas, ya que todo aceite que nosotros pongamos a más de 112 grados, destruimos las moléculas de la grasa. Los lípidos quedan totalmente inservibles. Todo alimento, así nosotros podemos utilizar el aceite extra virgen, pero si nosotros lo sometemos a esa temperatura, obviamente destruimos sus propiedades. ¿Cuáles son unas propiedades? Contiene todo lo que son omegas, tienen todo lo que son antioxidantes. Muchos de nosotros escuchamos la palabra antioxidantes, pero no pensamos lo que son los antioxidantes. Ustedes ven aquí, por ejemplo, este escritorio, tiene una pintura por encima que le protege a la madera, para que la madera no se dañe, tanto el polvo, el mugre o el maltrato, queda protegida. Si la pintura es buena, le protege más. Esa es la labor que hacen los antioxidantes en nuestro cuerpo y en cada una de las células. Lo que hace la pintura sobre los elementos, sobre los metales, por eso muchas pinturas inclusive se llaman así, antioxidantes, porque evita la corrosión, ya que al estar en contacto con el oxígeno es el que hace este proceso. Entonces nosotros debemos controlar claramente. Veamos la siguiente lámina. Vamos a ver acá un tipo de colesterol, ¿cierto? Y este tipo de colesterol quisiéramos analizar que son todos los que son colesteroles que están oxidados o que han entrado en contacto con el oxígeno o el aire.
por tiempos muy largos. Tenemos nosotros, por ejemplo, los quesos, los helados y los queques o bizcochos que se preparan. Estos alimentos suelen tener mucho tiempo, pasan del tiempo normal y entran en un proceso de oxidación. Quisiera contarles una anécdota referente a una experiencia que se hizo con unos monos. En cierta ocasión en un laboratorio estaban haciendo algunos experimentos con unos monos y uno de ellos tomó la idea de que vamos a alimentar a estos monitos con solo lípidos, a ver qué pasa. Así que fue que pidieron conseguir lípidos y hacía tiempo en el laboratorio habían usado un tipo de grasa y dijeron, bueno, démosle esta grasa a los animales, no perdemos nada. Y le dieron, después de 24 horas cuando regresaron, los monos estaban muertos. Entonces ellos dijeron, pero ¿qué tipo de alimento es ese tan fuerte que es capaz de matar a los monos? Y se dieron cuenta que eran grasas oxidadas, o también podríamos llamarlo colesterol oxidado. Recordemos que el colesterol son los lípidos en el metabolismo del cuerpo. Podemos decir que son lípidos de segunda mano, lo que inmediatamente pasa a ser colesterol oxidado. Veamos algo interesante. Vamos a analizar un poco lo que es el corazón. Acá ustedes pueden ver el corazón. El corazón está formado con diferentes músculos. Recordemos que el corazón en sí es un músculo. Cada uno de ellos cumple funciones. Tenemos, por ejemplo, la aorta. Aquí nosotros vamos a ver la aorta. O la vena superior, la que tenemos aquí. Venas. La aorta. Esta aorta tenemos también aquí las partes inferiores, las cuales van a los pulmones. Esta, por ejemplo, va hacia los riñones. Esta otra se dirige hacia diferentes tipos de órganos. Cada uno de ellos cumple función. ¿Por qué es escogido el corazón? Porque podríamos decir que ese es donde más nosotros podemos analizar o comprender los efectos del uso del colesterol en nuestro cuerpo. Cuando la persona comienza a tener colesterol, vamos a apagar y vamos a tomar acá una imagen. Vamos a ver una vena con un corte. Este es un músculo, normalmente es una fibra muscular que le permite extenderse para que la sangre pase. Pero cuando nosotros comenzamos a consumir colesterol, las paredes, esta parte que está acá, que es una parte muy finita, es una membrana muy suave. Esta membrana es lisa, suave, por donde la sangre se desliza, va caminando por ella, pero cuando comenzamos a comer el colesterol empieza a irritar y empieza a formar unas acumulaciones. Esas acumulaciones se van multiplicando, hasta que nosotros vemos que esta va formándose, va creciendo, hasta que nosotros tenemos lo que llamamos la enfermedad de arteriosclerosis. Significa que las venas están totalmente saturadas. Muchas veces pasa un hilito muy pequeñito de sangre. Dentro del corazón, que nosotros estábamos viendo ahí, el corazón tiene unas cavidades. Vamos a señalarlo en la diapositiva que tenemos. El corazón, veamos esta parte aquí, la arteria. Estas arterias, ustedes se están dando cuenta que ellas se ramifican, obviamente la imagen no lo tiene todo, pero ellas se van volviendo en venas pequeñitas, va hasta creciendo hasta que penetran en las paredes del mismo corazón. Ellas son las que le dan la vida a cada una de las células, cada tejido que conforman el corazón. Pero ¿qué sucede cuando nosotros consumimos este tipo de grasas? Este fenómeno, si pasa aquí, digamos aquí en esta arteria coronaria, veamos, sucede que al trancarse, obviamente todos los fluidos sanguíneos que son dirigidos hacia esta parte empiezan a perder lentamente su función, y esta parte comienza a morirse, porque realmente el nombre es eso, comienza a morir,
Y nosotros tenemos entonces la enfermedad conocida como fibrolación, que es la reacción que va causando hasta que el cuerpo, todo el músculo se va afectando, obviamente hasta que la persona muere, simplemente con la saturación de una de estas arterias. También puede suceder en arterias mucho más grandes, ¿cierto? Arterias mucho más complicadas o más fuertes. Estas arterias que nosotros vemos aquí, por ejemplo, también se van saturando hasta ser totalmente estrechas. Cuando una de ellas se bloquea, en este caso nosotros le conocemos como infarto al miocardio o, veamos algo interesante, las personas, casi que este tipo de enfermedad se le conoce con el nombre de enfermedad clínica. ¿Qué significa enfermedad clínica? Enfermedad clínica significa que la persona no siente nada. Nosotros podemos estar allí sentados, tomando notas de todo lo que estamos diciendo aquí, y dentro de nuestro corazón, si hemos consumido este tipo de colesterol, si somos ovo-lacto-vegetarianos, vemos que tenemos más del 55% de probabilidad de tenerlo. Entonces, podríamos tener aproximadamente el 55% de probabilidad. Esta aorta puede llegar a enfermarse y darnos a nosotros o cualquiera de nosotros tener un infarto. Ninguno está exento. Aún más, yo podría decirle que conozco muchas personas que son vegetarianas que tienen problemas de corazón y principalmente infartos al corazón. ¿Por qué? Porque no somos vegetarianos 100%, simplemente somos ovo-lacto-vegetarianos y todavía el riesgo continúa dentro de nuestro cuerpo. Dentro del mismo corazón puede suceder otros males. Regresemos a la lámina. Cuando sucede dentro de estas venas, obviamente estas venas que son grandísimas, tamaño grande, es imposible que se tapen y que se cierren. Más sin embargo, en las paredes de ellas va haciéndose una herida, hasta que la vena, o digamos directamente esta aorta, se rompe, permitiendo que la sangre salga, y es lo que nosotros llamamos como un neurisma. Un neurisma es la rotura total de una vena de estas. Hay autopsias que se han dado donde las personas han encontrado hasta 4 o 5 centímetros de rotura por la misma fuerza de la sangre, rompe y sale, y la persona obviamente muere de esta manera. Dentro del corazón, la parte interna, también sucede. Ustedes ven estos músculos o tendones que son los que ayudan a las palpitaciones del corazón. En las cavidades internas se va formando pequeñas acumulaciones de las grasas, estas grasas que le decimos que le dieron a los monos, son grasas oxidadas, que son grasas en descomposición, las cuales comienzan a afectar los tejidos hasta causar serios daños, hasta provocarnos la muerte. Hermanos, muchos de nosotros nos sentimos satisfechos porque hemos dejado un montón de alimentos, mas sin embargo todavía no hemos tomado la gran decisión de obedecer al Señor y de dejar de consumir una gran cantidad de alimentos. Lo que nosotros vimos aquí en este músculo no solamente sucede en el corazón, también sucede en el cerebro. Y quizás sería mucho más peligroso cuando sucede dentro del cerebro. Hay unas pequeñas venas, cualquiera de ellas venas que son saturadas, inmediatamente podemos tener un derrame cerebral, podemos quedar paralíticos, podemos quedar ciegos. Muchas enfermedades vienen en consecuencia de ellas. También sucede con las piernas. Las piernas tenemos el fluido sanguíneo y dentro de ellas también se congestionan. Hay una enfermedad que ataca directamente a la arteria femoral y a otras arterias. ¿Qué sucede cuando esto sucede? Cuando esta arteria femoral entra en congestión y nosotros vamos caminando, inmediatamente sentimos un dolor en el pie y no podemos ni moverlo. Tenemos que esperar, muchos respiramos profundo y con el tiempo nos va pasando. Esto es señal de que obviamente las venas están cerrándose y la circulación es muy pobre y causa este dolor. Muchas personas se soban para poder continuar caminando. Obviamente es el colesterol haciendo sus estragos. También sucede en las venas que conducen hacia los riñones. Y es muy importante, muchas enfermedades, principalmente las enfermedades de la presión alta, vienen por este mal. Cuando las paredes que están alrededor recibiendo la sangre, en las que entran hacia los riñones, recordemos que nuestra sangre pasa 16 veces en el día por los riñones.
Este proceso obviamente debe ser las venas alpias, pero a medida que se van trancando, se van cerrando, los riñones empiezan a sentirlo. Inmediatamente ellas generan una hormona diciendo, bueno, algo no marcha bien, y la presión sube y asciende. Muchos creemos que tomar una pastilla para calmar esta reacción química hemos hecho notado. Siempre continuamos. Si nosotros no mejoramos el consumo, si no limpiamos esas venas y esas arterias, podemos llegar a tener serios daños y consecuencias. No solamente decíamos que eran los riñones, vemos que también sucede en el cerebro, vemos que también sucede en cualquier parte del cuerpo. Por eso casi todas las personas que tienen problemas del corazón, la primera identificación que nosotros tenemos es cuando sienten dolor en la mano derecha. Cuando dicen tiene dolor, ya identificamos probablemente sea un mal cardíaco, porque eso es lo que afecta. La grasa o el colesterol tiene un margen. Dentro de estos márgenes nosotros hemos tenido algunas escalas. Una de ellas se calcula que en 120 a 150 nosotros ya comenzamos a tener este serio problema. 200 tenemos un 55% de posibilidad, 239 un 80% de probabilidad, ¿cierto? 260 le incrementamos y 300 podemos empezar a mandar a hacer la cruz, porque esta persona ya tiene serios problemas. Vamos a ver una lámina para que ustedes analicen cuántas personas han muerto por infartos al miocardio. Miren qué cantidad tan tremenda de personas que mueren por un 48% de todas las personas que mueren dentro de una estadística. El 48% son personas que han muerto por problemas de colesterol, digámoslo así abiertamente, que son enfermedades o infartos al miocardio. Las siguientes enfermedades sería el cáncer, enfermedades pulmonares crónicas, accidentes, veamos que inclusive hasta el SIDA tiene menos escala y así se va disminuyendo. Veamos las últimas, que son las hepáticas, lo que es cirrosis, enfermedades del hígado, es una mínima cantidad. La mayor cantidad de personas que mueren es por consecuencia al colesterol. Veamos la siguiente lámina. Infarto al miocardio. Bueno, ya todos sabemos que lo que sucede dentro del corazón, pero algo interesante que nosotros tenemos que empezar a comprender es cómo nosotros podemos solucionarlo. Y aquí viene el secreto. Si desayunamos, el riesgo de infarto al miocardio puede que aumentar. Si nosotros desayunamos, va a disminuir. Aquí vamos, sin desayuno. Si nosotros no desayunamos, acrecenta. Si desayunamos, es menos cantidad. Vemos la siguiente lámina. Las ventajas de desayunar. Dice que mayor capacidad para resolver problemas, mejora la memoria, mayor hemorragia, que es lo que me falta a mí, hablar mejor, con más fluidez, atención, mejora todo, si ustedes se dan cuenta, mejora. Simplemente si nosotros desayunamos. ¿Por qué hemos tomado esto? Porque muchas veces de nosotros no desayunamos. Nosotros conocemos este refrán que dice que deberíamos desayunar como reyes, o también como reinas, ¿por qué no decirlo a las hermanas? Desayunar como reyes o como reinas, almorzar como príncipes o como princesas y cenar como mendigos. Pero la gran mayoría de nosotros desayunamos como mendigos, almorzamos como príncipes y a la noche, como ya todo está tranquilo, ya no hay que correr, ya no hay que ir a trabajar, entonces ahí comenzamos a comer gran cantidad. Muestras, como ustedes se han dado cuenta, de personas que mueren, es porque simplemente, además de comer mal, comemos en diferentes horas. El desayuno es la base principal de los alimentos. Yo siempre he dicho que el alimento que está en Génesis 1:29 es el desayuno. Y en Génesis 3:18 es el almuerzo. Así nosotros podríamos aplicarlo, pero veamos lo que nos dice la pluma inspirada, o como nos dice el espíritu de la profecía. Lo encontramos en el libro de consejos sobre el régimen alimenticio, la página 268-269. A la hora del desayuno, el estómago se encuentra en mejor condición para recibir una mayor cantidad de alimento que en la segunda o tercera comida del día. Es error el hábito de comer livianamente para el desayuno
y más abundante en el almuerzo. Hágase del desayuno la comida más sustanciosa del día, ¿cierto? Entonces, la decisión que nosotros debemos tomar es hacer del desayuno la alimentación más sustanciosa del día. A las personas que pueden llegar a tener ese cambio en los hábitos, leamos aquí, las personas de hábitos sedentarios les resulta particularmente perjudicial las cenas tardías y el desarreglo que les ocasiona en muchas veces principio de alguna enfermedad que acaba con la muerte. Y obviamente antes hablábamos de la muerte, cómo iba siendo, causando cada una de ellas. Vamos a colocar la lámina donde, hermano, vamos a colocar la lámina donde están los alimentos. Vamos a seguir analizando un poco lo que es la serie de escalas. Ya hablamos un poco del colesterol, pero ahora vamos a hablar un poco de hablamos de la proteína, ahora vamos a hablar un poco de los minerales. Entonces, en nuestro cuerpo necesita cantidad de minerales. Si nosotros consumimos alimentación real, en el caso que estamos utilizando la zanahoria, si la zanahoria tiene minerales, claro que tiene minerales. Muchos escribimos aquí, voy a volverme un poquito, cuando colocamos aquí que no tiene grasas. Muchos dirán, pero si yo cojo un buñuelo o una dona y me quedan las manos con algo grasiento, eso es grasa. Sí, pero es grasa totalmente chatarra, ya no sirve para nada, por eso nosotros nos atrevemos a colocar aquí tranquilamente, no tiene nada de grasa, porque es algo que nosotros no utilizamos. Minerales, tiene minerales, el buñuelo no tiene ningún mineral. Entonces nosotros podemos analizar lo que son minerales. Ok, vamos a ver la zanahoria, los minerales, la dona decimos que no tiene, y vamos a ver un poco por qué nosotros decimos que la dona no tiene minerales, también decimos que no tiene proteína, y muchos de ustedes se preguntarán, pero la dona tiene que tener algo. Y obviamente que sí, tiene alguna sustancia, algunos desechos, pero obviamente esto no son minerales, no son vitaminas, no son proteínas y no son ácidos grasos, son totalmente chatarra. Vitaminas y minerales, vamos a ver una lámina. Si nosotros por lo menos consumiéramos una dona, digo yo, o un buñuelo con harina integral, sería totalmente diferente, ¿cierto? Veamos aquí lo que son los granos íntegros, todo lo que contienen los granos íntegros, el trigo, el arroz y el maíz, salvado y germen de trigo, un 30%. Vitaminas, minerales, ustedes van a, por ejemplo, la vitamina B1, la vitamina B2, calaniamina, cada una de ellas con lo que tienen, el ácido fólico, cada uno lo que tienen, minerales, calcio, hierro, magnesio, cobre, cada uno de estos nutrientes. Entonces, si nosotros analicemos un poco referente a ello, vamos a apagar y vamos a estudiar y poner un poquito de atención, hermanos, porque las harinas hoy en día se ha vuelto un serio problema. Nosotros cuando consumimos alimentos, la gran mayoría de estos alimentos han sido desprovistos por el comercio de sus nutrientes. Inclusive las compañías grandes, inclusive las compañías que se encargan de nutrir a las personas se han dado cuenta que muchos alimentos hoy en día no cumplen ni siquiera una parte básica para alimentarnos, principalmente que lo que son los cereales. Casi la gran mayoría que nos nombra la palabra cereales, inmediatamente se nos viene a nuestra cabeza una caja o una bolsa, pero nosotros debemos comprender que los cereales los componen, como dicen las Sagradas Escrituras, toda hierba o todo zacate que da semilla. Ustedes analicen, por ejemplo, el trigo, que es en forma de zacate o de hierba o de pasto. La avena tiene la misma forma y, por qué no decir, el maíz tiene la misma forma. Todo lo que es en forma de zacate o de pasto son cereales. Y esos son los cereales que contienen cada una de estas propiedades. Nosotros vimos aquí el arroz, vimos el maíz, cada uno de estos cereales contiene una gran cantidad de vitaminas. Pero desafortunadamente, la mayor cantidad de alimentos que nosotros comemos no tienen estos. Voy a contarles una experiencia. Hace poco leí yo
que encontraron unas tumbas de unos reyes y comenzaron a estudiarlos y a analizar los reyes y quisieron investigar por qué esos reyes habían muerto. Y cosa tremenda, encontraron que estos reyes habían muerto por desnutrición. Comían, bebían y almorzaban como reyes y murieron como reyes, totalmente desnutridos. Porque nosotros creemos que las cosas entre más blancas, más puras, pero ese pensamiento nos lo ha introducido a nosotros el comercio. ¿Por qué razón? Muy simple, si usted toma una bolsa de arroz integral o de cualquier otro cereal, después de 4 meses, si usted analiza, allí dentro de esta bolsa va a encontrar pequeños animalitos comiendo estos nutrientes. Obviamente, estos alimentos son esenciales. Ustedes también pueden analizar un ratón, o los ratones, si ustedes dejan una bolsa de maíz, el ratón lo único que se come es el germen del grano y la harina, ahí la deja. Bueno, el comercio se ha dado cuenta que son estos animalitos, perjudican mucho. Imagínense ustedes las personas que tienen 40, 50 toneladas de este producto y que los animalitos se los coman, son millones que vienen y se los comerían, sería una pérdida para ellos. Ellos encontraron una técnica muy buena, limpian el grano de todo y dejan el grano blanco, pueden tenerlo años y años, que ningún microorganismo, ningún pequeño animal, ninguna cosa se lo comerá. Los únicos que no lo comemos somos nosotros y aún más hasta pagamos por él. Veamos los cambios que nosotros debemos hacer en nuestra alimentación, por qué debemos incluir nosotros más alimentos con mayor cantidad. Vamos a volver a nuestro cuadro, el cuadro que nos muestra a nosotros los elementos, y vamos a ver aquí otra razón por la cual nosotros debemos consumir. Hablamos de minerales, obviamente los minerales que son destruidos en los cereales o también en la fruta, las verduras los encontramos, pero todo alimento que nosotros sujetamos a temperatura destruimos vitaminas y minerales. Se calcula que después de 120 grados centígrados, no, grados Fahrenheit, se destruyen lo que son vitaminas y minerales. Pero una de las otras partes por la cual nosotros consumimos alimentos es para proveer al cuerpo agua. Entonces, ¿la zanahoria tiene agua? Tiene un poco de agua, ustedes pueden darse cuenta acá. No, tiene una gran cantidad de agua. Inclusive nosotros podemos hacer hasta jugo de zanahoria. Sacamos una gran cantidad de agua. Y el buñuelo o la dona tiene agua. Una pequeña cantidad. Apenas le di un 4%, una cuarta parte, pero realmente aquí inclusive estoy exagerando. No tiene nada de agua. Entonces, es importante que nosotros analicemos por qué comemos, para qué comemos. Toda comida que nosotros comemos tiene que cumplir con esta condición, que tenga cada uno de estos nutrientes y tiene que ser positivo. Si nosotros nos alimentamos con solo alimentación chatarra, ¿qué es lo que nosotros tenemos como cuerpo? Cuerpo chatarra. Si nosotros nos alimentamos como hijos de Dios, entonces vamos a tener un cuerpo real porque tenemos una alimentación real. Analicemos algo también, junto a estos alimentos, vamos a incluir algo que son las toxinas. Muchos de nosotros también consumimos con los alimentos hoy en día una gran cantidad de toxinas. En vista de que los alimentos no contienen una cantidad de elementos, una compañía, bueno, yo siempre estoy diciendo una compañía, pero realmente no es una compañía, es la FDA, en inglés suena como Food and Drug Administration. Esto es la ente de la Organización de los Estados Unidos que se encarga de que los alimentos tengan nutrientes. Y esta FDA nos dice que muchos alimentos no tenían nada. Por lo tanto, ellos obligaron por ley que se les colocara algunos alimentos, algunos nutrientes. Entonces ellos a estas harinas blancas ahora le llaman harinas enriquecidas. Le agregaron un montón de hierro, otros les colocaron calcio y otros les colocaron que vitaminas, pero todas ellas cosas que les aumentaron realmente son totalmente inorgánicos. ¿Qué es lo que significa inorgánico? Inorgánico es en el estado elemental. Las únicas que pueden transformar este estado elemental a orgánico lo hacen las plantas. Nuestro cuerpo no tiene la capacidad de coger estos elementos y pasarlos al cuerpo como elementos orgánicos. Quisiera contarles a los hermanos una experiencia que yo tuve y cierta ocasión necesitábamos una bicicleta y conseguí una bicicleta
No tenía mucho dinero, entonces conseguí una bicicleta que le faltaba una rueda. Yo pensé, bueno, quizás compro esta bicicleta y más adelante cuando tenga un poquito más de dinero, compro la rueda y quedo con una bicicleta, aunque sea vieja, pero que anda. Pasó el tiempo y tuve la oportunidad de ver otra bicicleta y tenía las ruedas y la habían dejado a un lado porque tenía el timón mal. Entonces la compré, ya tenía 2 bicicletas y un hermano me regaló una bicicleta y entonces ya tenía 3 bicicletas. Bueno, 3 chatarras. Ustedes pueden entender lo que es chatarra, ¿cierto? 3 chatarras. Y de esas 3, yo hice una bicicleta. Esa bicicleta, hermanos, cuando se montaban los chiquillos, sonaba, le chillaba, le molestaba. Eso sucede, hermano, cuando nosotros nos alimentamos con alimentación chatarra. Todo nos suena, nos movemos, nos suenan los huesos, nos duele, nos quejamos, es un ruido continuo. Eso sucede cuando nosotros nos alimentamos con este tipo de alimentos. Por eso nosotros debemos siempre tener en cuenta que nuestro mejor alimento debe provenir directamente de la mejor fuente. Les había dicho a los hermanos que nosotros consumimos alimentos principalmente por la glucosa. Pero realmente en el proceso digestivo lo que se suma es la glucosa. Pero la glucosa es apenas una parte de lo que del proceso digestivo. Una vez nosotros consumimos alimento, vamos a ver esta lámina que tenemos, vamos a ver un poco lo que es acá el colon, el intestino. El colon tiene solamente la capacidad de asimilar, de ser formado. Ustedes están viendo acá un colon íntegro, bien hechecito, bien formado, su composición, y esta es la forma que debería tener cada uno de ellos. Nosotros analizamos cada uno de estos tejidos, no vamos a estudiar el colon en forma. Aquí lo que me interesa, hermanos, es que ustedes analicen cómo aquí en esta parte, en el intestino delgado, en esta pequeña parte interna, los pelos absorbentes, cómo ellos se nutren, ellos toman cada uno de los nutrientes. Después de que son absorbidos aquí, sale en forma de glucosa. Bueno, esa es la parte que queríamos notar para que nosotros tomamos, pero el cuerpo, una vez contiene esa glucosa, no vive de esa glucosa. El cuerpo tiene que transformar la glucosa, vamos a colocar aquí la glucosa, tiene que transformarla y convertirla en algo que nosotros conocemos como ATP, adenosín de trifosfato. Este es realmente el combustible por el cual nuestras células tienen, es lo que nosotros podríamos llamar que es la energía pura con la cual nosotros funcionamos. Entonces, esta glucosa tiene que pasar por un procedimiento, este se llama el ciclo de, a ver si lo escribo, Krebs. Este es un señor que se inventó y por eso lo llamamos el ciclo de Krebs. Él se dio cuenta de él y este pasa por 10 estaciones o 10 cambios, los cuales cada uno de ellos modifica o altera. La glucosa pasa aquí, esta célula es transformada por, digamos, una vitamina. Esta vitamina luego pasa y ya está un poquito más de cambio, aquí se le agrega un mineral, después pasa más adelante, aquí se le agrega una enzima, más adelante ya va siendo transformada y en cada una de estas estaciones hasta que la décima estación, esta décima estación es convertido en este producto que nosotros somos lo que necesitamos. Por eso es que nosotros debemos comprender que nuestro cuerpo necesita vitaminas, minerales y enzimas para que el proceso tenga. Si nosotros, por ejemplo, comemos una zanahoria, la zanahoria tiene vitaminas, minerales, enzimas, cada una de ellos, entonces la glucosa puede realizarse completamente. Pero si nosotros consumimos chatarra, ¿qué sucede? El cuerpo tiene la glucosa, pero ahora ¿cómo va a transformarla? Necesita minerales y vitaminas. Entonces, principalmente los minerales, el cuerpo no le provee minerales. El cuerpo, la célula le dicen al cerebro, bueno, este quiere que nosotros tengamos combustible, pero no nos provee los alimentos. ¿Qué hacemos? Y la inteligencia innata que está dentro de nuestro cuerpo, él voltea a mirar y dice, bueno, ahí tenemos el sistema óseo, podemos tomar del calcio. Y allí empiezan a robar el calcio, minerales como el fósforo, y lentamente va siendo destruido. Pero ¿de dónde salen estos minerales?
Estos minerales salen obviamente de los huesos. Vamos acá a ilustrar un hueso. Vamos a hacer una unión de un hueso aquí. Entonces, estos huesos, unidos por un cartílago, este hueso lentamente va tomando, lentamente va robando. Montón de comida que nosotros comemos cocinadas, que vienen destruidas, los elementos. Más adelante vamos a analizar un poco. Lentamente van usando, y eso es lo que nosotros llamamos osteoporosis. La osteoporosis es un punto donde los huesos han perdido totalmente su consistencia. Para eso, los médicos lo que dicen es coma calcio. ¿Dónde conseguimos el calcio? Dice las personas, coman leche. ¿Dónde conseguimos la leche? La leche viene de la vaca, y yo quisiera contarles una experiencia, y la experiencia es referente a unos científicos tomaron una vaca y dijeron, vamos a hacer una experiencia con lo que son una vaca y un ternero. Tan pronto nació el ternero, ellos dijeron, vamos a modificarle, vamos a mejorar la alimentación. La vaca de la leche la pasteurizaron y comenzaron a dársela al ternero. Resultado, a los 6 meses el ternero murió. Ellos lo cogieron, lo destaparon, le hicieron la famosa autopsia y encontraron que estaba descalcificado, no tenía minerales y que había muerto por deficiencia de alimentos. ¿Por qué razón? Lentamente el animal tuvo que tomar cada uno de sus elementos hasta que se destruyó, hasta que no pudo sacar más repuestos y él murió. Esto sucede muchas veces con nosotros cuando nosotros consumimos estos alimentos. Vemos cómo el calcio ha sido sustraído del cuerpo. Nosotros podemos llegar a una conclusión de que el ser humano hoy en día vive en un estado de alarma. El cuerpo continuamente está tomando lo que no es suyo. Pasan muchos años y nosotros no nos damos cuenta cómo nuestro cuerpo se va deteriorando, va desapareciendo, ya que el calcio, las vitaminas, los minerales, las enzimas, cada uno de ellos van perdiéndose. Y no solamente esto sucede en nuestro cuerpo. Además de este fenómeno, nosotros nos podemos dar cuenta que nosotros consumimos una gran cantidad de toxinas. Ustedes pueden leer en todos los productos que ustedes compren, que tienen en las cajas, ustedes pueden leer los ácidos, los químicos que se utilizan para preservar. Muchas veces los ácidos que produce o las toxinas que produce. Yo quisiera que nosotros entendiéramos, hermanos, que todo lo que nuestro cuerpo no asimila, inmediatamente se convierte en una toxina. Así vimos, por ejemplo, las grasas. Estas grasas que nosotros tocamos y que sentimos, ellas se convierten simplemente en una toxina. Estas harinas blancas que nosotros introducimos en nuestro cuerpo, ellas se convierten en una toxina. Pero además hay toxinas realmente que afectan a nuestro cuerpo, lo cual nosotros debemos tener en cuenta y tratar de mejorar cada una de ellas. Por eso quede claro que lo que nuestro cuerpo no asimila, inmediatamente se convierte en una toxina. Estas toxinas están en todo nuestro cuerpo, pero obviamente solamente 2 órganos pueden soportar toxinas. Una de ellas son el colon, la otra son la vejiga. Nosotros veamos aquí cómo la toxicidad va lentamente destruyendo nuestro cuerpo, principalmente el colon. Veamos aquí un colon joven, ¿cierto? No estoy hablando de joven por la edad, estoy hablando joven por el estado que se encuentra. Y viejo no es por los años, porque hay muchos jóvenes que tienen un colon viejo, o sea, un colon totalmente deteriorado. Así nosotros vemos como el fenómeno que sucede es que el colon cae. Nosotros inclusive lo sentimos en nuestra parte física, nuestro estómago se cae, nos ponemos barrigones, como dicen en algunos lugares. El colon se va destruyendo hasta que el colon queda totalmente destruido. Entonces es importante que nosotros analicemos, veamos que la mayor cantidad de toxinas, solamente el colon y la vejiga son los que pueden tener los actos. El resto del cuerpo donde hay toxina nos afecta y comenzamos a, ¿por qué no decirlo?, deteriorarnos. Voy a ilustrarlo con algo muy interesante, que es con un carro.
Los carros son hechos específicamente para tomar un tipo de combustible. Si usted compra un vehículo, el que lo hace le dice a usted qué tipo de combustible debe tener, si es un carro a gasolina, si es un carro a diésel o a CPM, como le dicen en algunos lugares. Obviamente tenemos que colocarle este. Tomemos el ejemplo que yo compro un vehículo, o que nosotros compramos un vehículo a gasolina. ¿Quién de nosotros, si sabemos que nuestro carro es de gasolina, le vamos a poner el diésel o a CPM? Muy pocas personas se atreven a cambiar el combustible de un carro. Pero nosotros, a nuestro cuerpo, nosotros sabemos los 6 elementos que nuestro cuerpo necesita. Los conocemos, pero muchas veces no aplicamos el conocimiento, colocamos cosas que no suceden. Traigamos al carro. Imaginemos que nosotros tenemos un carro y le empezamos a colocar a CPM o diésel, y él empieza, las tuberías no están preparadas para ese tipo, y el carro puede andar. Sí, claro que puede andar. Muchos dirán, yo he puesto una vez me quedé varado y le puse a CPM o diésel a mi carro y ahí llegué tranquilo a mi casa. Sí, es verdad. Muchos andamos como ese carro, haciendo un montón de ruidos, pero llegamos. Así llegamos intoxicados y lentamente se va intoxicando. Muchas personas piensan que nosotros estamos enfermos por los años, y no es así. Los años no son la consecuencia. Conozco y por estudios se ha comprobado, inclusive en muchas culturas, hasta el día de hoy, hay personas que tienen 100, 120 años. Hace poco le estaba leyendo de una señora que tenía 150 años y todavía está vive. Y vive una vida activa. Estoy hablando que trabaja, cumple todas sus funciones y labora normalmente. El hecho que sea común no quiere decir que sea normal, porque muchas veces lo que nosotros llamamos común lo tomamos como si fuera normal, y no es normal. Pero también cuando nosotros pensamos, ¿por qué estas civilizaciones y toda esta gente que vive tantos años viven tanto? Si cada uno de los estudios que se ha hecho es porque estas personas no tienen el acceso a la cantidad de toxinas como nosotros tenemos. Por eso ellos están en un estado más natural. Pero cuando nosotros hablamos de toxinas, casi siempre a mi mente lo primero que viene es el café o la cafeína. La cafeína, aquí nosotros vemos una taza de café. La cafeína que se encuentra en una taza son 120 miligramos de cafeína. Una taza de humeante café y aromático café contiene 120 miligramos de cafeína. Pero ¿qué pasaría si nosotros a esos 120 miligramos de cafeína lo tomáramos y lo inyectáramos en nuestra sangre? La persona inmediatamente moriría. Vamos a darnos cuenta que, hermanos, existe una gran cantidad de toxinas que destruyen el cuerpo, y el café es una de las principales. Pero muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que hace el café, o qué es esa toxicidad. Cuando nosotros tomamos una taza de café, lo que sucede es cuando llega al estómago, el cuerpo inmediatamente lo identifica, y el estómago le dice al cerebro, mire amigo, aquí hay agentes tóxicos, tenemos que salir de ellos. El cerebro inmediatamente manda una orden a las suprarrenales y diciendo, amigos, produzcan una hormona para que se genere mucho más glucosa y sacamos este veneno del cuerpo. Así es que el cuerpo empieza a trabajar, empieza a haber un movimiento, y a ese movimiento nosotros decimos, ay, qué rico que me cayó ese café, me siento con energía ahora para trabajar. ¿Pero de dónde salió esa energía? Esa energía ha salido de la fuerza vital, ha salido de la reserva que nuestro cuerpo tenemos. ¿Qué es esta reserva? Si en un momento comienza a temblar, a moverse todo, nosotros inmediatamente salimos corriendo. Hace poco leí un artículo de una mujer delgadita, decía más o menos como unas 120 libras, levantó un carro para sacar a su hijo que había quedado debajo. ¿De dónde sacó esta mujer esa fuerza? De esa energía vital que se necesita en casos de emergencia. Hace poco también leía una señora que hizo una obra sobre algo que nosotros no comprendemos, pero nosotros sabemos que Dios ha puesto esa energía vital allí adentro de cada ser para en casos de emergencias. Esta señora, su hijo, cayó en una piscina, y ella en instantes lo sacó y anduvo cerca de más de 20 millas corriendo, ni siquiera lo tomó, y llegó hasta el hospital más cercano y fue atendido. Y todos le dijeron, pero ¿cómo se vino? ¿Dónde está su vehículo? Dijo, no traje vehículo, yo lo traje corriendo. ¿Dónde vio usted? De la preocupación ella corrió
Y una persona normalmente, ¿de dónde sacaría esa energía? Obviamente de las reservas que tenía. Pero el café no proporciona esa energía. Nosotros vimos, según el círculo que vimos, que solamente de la glucosa nosotros producimos energía. Y el café no tiene nada de energía. No hay absolutamente ningún tipo de energía allí. ¿Cómo es entonces que la funcionamos nosotros? Voy a ilustrar la energía con una batería. Ustedes cogen una batería en un carro nuevo, ustedes colocan, le ponen la batería y tan pronto ustedes lo prenden, ¡pum! Del primer start, el carro prende. Es un carro con una batería completa, pero si nosotros comenzamos a no ponerle un buen combustible, a no cambiar el aceite, a no cambiar sus filtros, lentamente el carburador empieza a congestionarse y ya la próxima vez que nosotros vamos a prender, ya el carro no prende así con el primer golpe, ya y ahí ¡pum! Prende. Bueno, fue tan breve que nosotros no sentimos el cambio, pero lentamente se va deteriorando esa energía de este carro, que ya después nos quedamos ahí pegados tratando de prenderlo y hasta movemos al acelerador diciéndole al carburador, prenda y ¡rum! Al fin prendió, al fin prendió este cacharro, decimos nosotros. Otro día, ya más adelante, le vamos a dar y el carro tiene nada de energía, entonces tenemos que empujarlo. Y eso es lo que sucede muchas veces con nuestro organismo. Nuestra energía la hemos usado, la hemos deteriorado, la hemos acabado tanto, que ya no tenemos energía. Tenemos que vivir con algo que nos empuje. Y el hombre inteligente, entre comillas, como decimos, encontró que el mejor elemento para acelerar, para empujar, es el café. Muchos almuerzan, quedan sin energía, totalmente se les va la energía. ¿Por qué? Porque el cerebro dice, bueno amigo, o hacemos la digestión o lo mantenemos consciente, así que elija, porque él no puede sostenerlo. Entonces, vamos, toma café y ¡frum! La persona se siente, ese café me dio energía, me dio fuerza. ¿Será que el café le dio energía? No, él sigue tomando de esta fuerza vital, lentamente él va destruyéndose. Nosotros no solamente hemos encontrado que las personas toman el café para dar energía, también se utiliza el tabaco. Muchas personas fuman. El tabaco, la nicotina dentro del cuerpo hace la misma función, el mismo peligro que como funciona el café. Pero eso ya funciona en otras partes del órgano, afectando los pulmones, los bronquios, pero la misma alarma el cuerpo sufre. Es interesante cómo nosotros hoy en día vivimos a base de energía prestada. Podemos decir que vivimos con las tarjetas plásticas, solamente vivimos a crédito. Nos hemos comido lo que todavía no tenemos. Vamos acabándonos. La cafeína ha llegado a destruir una gran cantidad de personas. La salud ha llegado a ser deteriorada. Vamos a analizar acá una lámina y vamos a ver aquí la leche nuevamente. Nosotros recordemos la experiencia que le conté del ternero que le daban leche y el ternero que murió. Muchos médicos cuando tenemos problemas de osteoporosis, lo primero que le dicen, bueno, tome leche, ¿cierto? Pero veamos lo que la leche científicamente se ha comprobado. Lo primero, causa enfermedades coronarias en el corazón, es uno de los principales agentes para el cáncer, enfermedades neurológicas, alergias, problemas digestivos, y muchas veces nosotros pensamos, ¿por qué será que nosotros no digerimos la leche? Es que me cayó pesada, muchos decimos, pero nuestro cuerpo no recibe eso. Enfermedades, diferentes tipos de enfermedades lentamente son ocasionadas porque nosotros colocamos el combustible inadecuado en nuestro cuerpo. Bueno, vamos a cambiar de lámina y vamos a analizar un poco por qué es que nosotros recurrimos al calcio de la vaca. ¿Por qué es que recurrimos al calcio? Cuando una persona tiene osteoporosis y el médico le dice, bueno, vaya, consuma calcio de pastillas o consuma calcio de vaca, el calcio empieza a acumularse en estas partes. Vamos a cambiar de color para que no sea un poco más resaltante, sin decir que el calcio es de este color, ¿no? Se va acumulando el calcio en estos lugares. Entonces nosotros ya no solamente tenemos problemas de osteoporosis,
ahora también tenemos problemas de reumatismo, porque las coyunturas comienza a acumularse el calcio ahí, porque el calcio es un calcio totalmente orgánico, el cuerpo no puede asimilarlo, él queda allí acumulado y va causando serios trastornos. Entonces es por eso que nosotros debemos analizar que el calcio, tomado en diferentes formas, vamos a ver esta lámina, por ejemplo, cómo afecta aún los niños. Dice que disminuye la inteligencia, anemia por falta de hierro, alergias, sensibilidad a la leche, causa el famoso acné también en los jóvenes en su desarrollo, la diabetes juvenil, que anteriormente ni siquiera se conocía esta diabetes juvenil, hoy en día se aplica en niños pequeños, problemas, diferente tipo de problemas aún de las arterias, reumatismo. ¿Por qué causa reumatismo? ¿Por qué decimos que la leche causa reumatismo? Obviamente lo vimos en esta pequeña ilustración aquí. Son diferentes tipos de enfermedades por la cual la leche nos afecta. Cambiamos la lámina. Y quisiera, hermanos, que ustedes analizaran algo interesante. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 442. Noten algo interesante, esto fue escrito en 1875. Con respecto al queso, estoy ahora completamente segura de que no hemos comprado ni colocado en nuestras mesas queso durante muchos años. Nunca pensamos en hacer del queso un artículo del régimen y mucho menos un artículo para comprar. Veamos lo que nos dice la siguiente lámina. Y esto es lo maravilloso. Consejos sobre régimen alimenticio, página 589, 590. Tengo 75 años de edad, pero escribo tanto como siempre. Mi digestión es buena y mi cerebro está, ¿qué? Lúcido, dice ahí. ¿Cuántos de nosotros podemos decir esto? Muchos tenemos mucho menos años y ya no tenemos ni siquiera esa lucidez. Nuestro menú es sencillo y sano. No tenemos en nuestra mesa nada de mantequilla, nada de carne, nada de queso y nada de ningún tipo de mixtura con grasa. ¿Cierto? Dice que todos los que se sientan a mi mesa expresan que están bien satisfechos con la comida provista. Decisión que nosotros debemos tomar. Lo vamos a leer en esta lámina. Consejos sobre régimen alimenticio, página 440. El queso nunca debe introducirse en el estómago. Hermanos, amigos que me escuchan, que me ven, saben que el queso es uno de los elementos que muchos de nosotros no hemos podido dejar. Todavía estamos pegados a las ollas de Egipto, todavía nos encontramos comiendo el colesterol de los huevos. Ustedes vieron las estadísticas, la mayor cantidad, la leche, el queso, y sin embargo nosotros decimos que somos vegetarianos, ¿cierto? Pero no hemos dado el gran paso que el Señor quiere que nosotros conservamos. Este cuerpo es el templo de Dios, el cual el cerebro debe estar lúcido. Debemos quitar toda contaminación, nuestras venas, nuestra sangre debe fluir libremente, de nuestros órganos deben ser silenciosos y trabajar cada uno de ellos. Pero para lograr esto, nosotros tenemos que comprender algo que es el pH, o sea, el ácido que hay dentro de nuestro cuerpo. ¿Qué es el pH? El pH es el grado de acidez que encontramos en nuestro cuerpo. Voy a ilustrar de esta manera el pH. pH. El pH nosotros podemos decir que comienza en 1 y termina en 14. Este es el pH. El balance que nosotros hacemos lo encontramos justamente en la mitad. Este balance está en 7. Entonces un neutro de acidez es 7. Y uno de los ejemplos que nosotros tenemos, H2O, que sería el agua, como el agente más neutro. Cuando nosotros nacemos, nos encontramos con un pH dentro de 7 a 8. Esto es cuando nosotros nacemos. Este es el tipo de acidez con que los bebés nacen, jovencitos, nuevecitos. Este es el pH.
Voy a ilustrar un poco referente a lo que nosotros haríamos con una piscina. Si una persona tiene una piscina y su piscina comienza a tener un estado ácido, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces los tubos, las cañerías por donde va el agua comienza a corroerse, este ácido corroe. Aún más llega a destruir aún las paredes, las celosías que se colocan en medio de ellas son corroídas por este ácido. Para que esto no suceda, ellos le agregan un químico para que, si es muy ácido, regrese. Se calcula que en una piscina debe tener entre 7.2 a 7.6. Este es el porcentaje para mantener el equilibrio de la piscina. Si este equilibrio baja, la acidez se incrementa. Pero también sucede el fenómeno que se vuelve demasiado alcalina. Cuando es demasiado alcalina, entonces se utilizan otros químicos para regresarla. ¿Qué sucede cuando es muy alcalina? Obviamente, como es muy alcalina, puede empezar a crecer hongos, mohos. Si se deja por mucho tiempo, pueden salirle hasta plantas dentro de él, porque se crea una condición alcalina totalmente donde las plantas pueden desarrollarse. Difícilmente si fuera ácida. Si fuera ácida no sucede. Pero este ejemplo lo colocamos porque nuestro cuerpo tiene un equilibrio, y el equilibrio perfecto que nuestra sangre tiene, la sangre de nosotros es una y las células son otras. ¿Por qué lo separo? Porque nuestra sangre contiene un pH de 7.4, que siempre es estable, y las células pueden llegar hasta soportar un 3.6. O sea, una acidez que ustedes podrían, si lo colocamos en escala, podría irse hasta esta altura. Ya ninguna célula puede vivir, esta persona ya está muerta. Pues la acidez se mide de esta manera, pero algo que nosotros tenemos que entender, que cuando nos encontramos, todo había que esterilizarlo, pero había otro que se llamaba Bannet. Este le contradijo y le dijo: no, usted está equivocado. Cuando Pasteur murió, antes de morir, él dejó escrito diciendo que Bannet tenía razón, porque no son las bacterias lo que nos matan a nosotros, es el caldo de cultivo que nosotros preparamos para que estas bacterias vivan. Así como en la piscina, para que vivan estas algas o vivan los elementos allí, inclusive hasta ranas, sapos, pueden empezar las moscas. Ustedes cuando ven el agua estancada, comienzan a colocar los insectos sus huevos y allí se gestan larvas y cuesta cualquier tipo de enfermedad. La Biblia dice que donde está el cadáver, allí se juntan las aves carroñeras, y todo lo que son bacterias son carroñeras. Ellas solamente viven y destruyen donde hay un pH de para abajo. O sea, este pH nosotros tenemos que mantenerlo en el máximo equilibrio que nosotros podamos tener. Este pH es el que nos permite a nosotros la vida. 7.8, el ideal que nosotros debemos tener. También el 7.2, que sería lo normal. Muchos de nosotros diríamos: ahora bueno, voy a ir a tomarme el pH a ver cuánto lo tengo. No se preocupe, si usted me está escuchando, el pH de su sangre le garantizo que es 7.4, porque si no fuera 7.4, si pasara a 7.4 su sangre, ya estaría de color azul y de seguro que lo estarían llevando a algún lugar. Pero la destrucción sucede a nivel de las células. Nosotros conocemos personas que se le ha hecho esa medida. Inclusive hace poco nosotros vimos resultados, exámenes y fotografías de sangre de personas que 3 semanas antes de que se murieran, los resultados eran perfectos, tenían un pH y un equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque esta inteligencia innata que está dentro de nuestro cuerpo es el que ayuda a mantener este pH. Una vez ya no hay recursos para mantener este equilibrio, este pH, entonces nos pasa lo que le pasó al ternero. No pudo sostener el pH, por lo tanto falleció. Veamos esta lámina. Es una lámina que nos va a ilustrar a nosotros cómo nosotros podemos mantener el pH. Y el pH lo mantenemos en base a una correcta alimentación. La correcta alimentación que nos dio Génesis 1:29, que el Señor nos dice que son los alimentos crudos. Entre ellos tenemos las frutas, las oleaginosas. Hago énfasis en, por ejemplo, en las que no son saturadas,
porque hoy en día encontramos nosotros algunas de las oleaginosas saturadas. Cuando nosotros, por ejemplo, cogemos las almendras o el maní y los sometemos a temperaturas muy elevadas, las convertimos en saturadas. Por eso hablamos de alimentos totalmente crudos. Es para mantener el pH. Jugos naturales sería la segunda escala, que ya es inmediatamente los alimentos como las frutas, las verduras, las cuales los transformamos en jugos. Recomendamos especialmente que tan pronto se hagan estos jugos, no pasar más de 2 o 3 horas, porque comienza el proceso de oxidación. Ustedes han notado que cuando nosotros pelamos una manzana, lo dejamos sobre la mesa, ella comienza a ponerse negra. El proceso de oxidación comienza a hacer. Igual sucede cuando nosotros preparamos jugos. Entonces los jugos comienzan un proceso de oxidación. Entonces debemos consumirlo lo más pronto posible. Después tenemos las frutas secas o también conocidas como frutas deshidratadas. Estas son frutas que en un procedimiento son retirados el líquido y nosotros aquí perdemos de un 2 a un 5% de sus nutrientes. Pasemos a la siguiente escala, que serían la cuarta, que son todo lo que son congelados crudos. Son aquellos elementos que nosotros congelamos, como frutas o como algunas cosas que colocamos dentro de la refrigeradora, que son congelados. Ya después de 12 horas de estar en congelación, esos alimentos pierden de un 25 a un 30%. La siguiente escala, la quinta, sería alimentos cocinados al vapor. Son aquellos alimentos que nosotros cocinamos al vapor, en muchos lugares también se les conoce como baño de María, sin que el alimento llegue a perder su consistencia. Cuando nosotros cogemos un brócoli y lo colocamos a un baño de María o baño de vapor, pero lo dejamos por mucho tiempo y ya cuando él se torna flácido, entonces ahí pierde mucho más. Estoy hablando antes de que pierdan su rigidez, se pierde de un 15 a un 60%. Estos mismos alimentos, tanto las frutas como las verduras o las cosas que nosotros procesemos y las guardamos, o sea, los sobrados, como es que hemos colocado aquí, las frutas o verduras que nosotros guardamos, después de 24 horas se pierde una gran cantidad de ellos. No hemos colocado aquí nada porque puede irse desde más del 60 hasta el 100%. Y aún más, podría decirle a mis hermanos que muchas verduras, como por ejemplo la papa, más de 24 horas, esto ya no es simplemente un alimento, sino pasa a ser un veneno. Entonces ya pasaría del 100 y tanto. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando nosotros guardamos alimentos. Procuremos siempre cuando colocamos un alimento en una vasija, colocarle una pequeña etiqueta cuando diga qué fecha tiene, qué día tiene. Que hay veces hay alimentos que guardamos en la refrigeradora que no sabemos cuánto tiempo tienen ni cuántos días tienen. Y mucho más cuando nosotros compramos estos elementos en los supermercados. El otro punto sería los cocinados. Cuando nosotros sujetamos a cocción, podemos perder de un 60 a un 95%. Muchos pensarán que el 95% es mucho, ¿no? Pero cuando nosotros, por ejemplo, cogemos un alimento como el brócoli o el coliflor o la alcachofa y la consumimos, la cocinamos por mucho tiempo, perdemos más, inclusive el 95%. Podemos llegar a destruirla por la cocción. Entonces es muy importante que nosotros veamos cuando comemos solo cocinado. Y si ustedes analizan, nosotros comemos más de un 90%, podría decir que un 95% de lo que nosotros comemos son alimentos cocinados. Entonces es importante que para mantener el equilibrio, nosotros debemos consumir más alimentos crudos. Es la base de, si nosotros queremos mejorar nuestra salud, más alimentos crudos. Por eso se recomienda que nos consumamos más jugos, más verduras, en su estado más crudo posible. Ahora tenemos la segunda escala, que sería la que seguía a continuación, que son los sobrados cocinados, lo que nosotros cocinamos y aún lo guardamos. Muchas veces cocinamos arroz. En muchos países conozco que el frijol lo cocinan para toda la semana. Entonces dejan el frijol ahí cocinando toda la semana, lo cocinan, e inclusive ellos se pueden dar cuenta que en la parte de arriba se crea un ácido y ellos se dan cuenta que ese es un ácido, lo retiran y lo calientan y lo recocinan. Entonces estos sobrados alimentos cocinados nosotros podemos perder de un 99% a un 100%. En cierta manera estamos comiendo solamente chatarra. Y no solamente chatarra, a esto se le adicionan toxinas. Son estos ácidos que producen el proceso de descomposición que muchas veces nosotros comemos. La otra punto sería lo que nosotros cocinamos o sujetamos en el maravilloso horno de microondas.
Muchas personas hacen esfuerzos increíbles por adquirir un microondas. ¿Para qué? Para destruir sus alimentos entre un 90 a un 100%. ¿Por qué razón? El microondas es un sistema que trabaja dentro de las células, recibiendo descargas atómicas, cada una de ellas se destruye una con otra y por fricción se calienta, pero para eso se van destruyendo cada una de las moléculas internas. Nosotros vemos un pan hecho al microondas o calentado a microondas, parece muy rico y parece real, pero si analizamos lo que tiene, es totalmente nada. Por eso yo les aconsejo, si tienen un microondas, véndalo y cómprese algo para hacer jugos naturales, un extractor de jugos. Y el último alimento que nosotros vamos a analizar un poco son los alimentos que proceden del mercado, o sea, los comerciales que nosotros encontramos como embutidos. Muchas veces nosotros cambiamos embutidos de soya. Muchas veces yo siempre he pensado que cuando nosotros dejamos algo que no nos sirve, ¿por qué tenemos que sustituirlo? Yo lo llamo como alimento psicológico. Si es por una etapa, está muy bien que nosotros lo tomemos, pero no siempre dependamos de ello. Casi todos estos embutidos, todo este tipo de preparados, se le agrega una gran cantidad de químicos y elementos que no solamente se pierde el 100% de sus nutrientes, sino que nos ganamos una gran cantidad de tóxicos. Queridos hermanos, ustedes pueden darse cuenta que comer, como dice el Señor, hay que pensar, hay que analizar lo que nosotros colocamos dentro de nuestra boca, si nos nutre, si es para beneficio, si es para fortalecer, si comemos o bebemos, que sea para honra y gloria de nuestro Creador. Así, hermanos, los invito para que cada uno de ustedes tome la decisión. Hay muchas cosas que podríamos concluir, podríamos añadir, pero vamos a terminar aquí. Vamos a invitar a los hermanos para que todos oremos y pidamos al Señor que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento y capacidad para que podamos preparar estos alimentos, podamos comerlos y beberlos para su honra y gloria. Dirijámonos ante el trono de la gracia. Eterno y buen Dios, tus hijos, invocamos tu nombre para decirte gracias, Padre eterno, porque tú, Señor, en tu bondad, misericordia y bondad, aún nos das la vida. Si es por lo que nosotros comemos, si es por lo que nosotros hacemos, nuestro cuerpo sería totalmente destruido. Pero gracias a tu bondad, aún estamos en pie. Por eso queremos pedirte, oh Padre eterno, que tú nos acrecente el entendimiento, nos des sabiduría y principalmente, oh Padre, nos des la capacidad, el poder de tomar decisión, de abandonar todos aquellos alimentos que perjudiquen este cuerpo que no es nuestro, sino es tuyo. Que somos deudores, no solamente por redención, sino también por creación, porque tú eres nuestro Creador y nuestro Dios. Queremos pedirte perdón, Padre eterno, porque hemos maltratado nuestro cuerpo, pero también queremos pedirte que tú nos des la porción maravillosa de tu Santo y Buen Espíritu, para que nuestra vida sea transformada a la semejanza del carácter de nuestro Señor Jesús. Te lo pedimos y rogamos en los méritos santos y puros, aún en la vida justa y la muerte injusta de nuestro Señor Jesús. Amén.